Vamos a recibir a Adrián, bienvenido. Adrián Barreiro, Hola. sos psicólogo, bienvenido. Te doy Buenas un beso tardes, que no te vi Susana. antes, en el corte no te vi, pero bueno, te estábamos esperando acá con mi compañera. ¿Qué tal? Vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo, que tiene justamente en esta época, estamos en este proceso de la diversidad. ¿Qué pasa cuando las personas que forman parte de la comunidad LGTBQ ingresan al mercado laboral, que también, o sea, vienen sufriendo discriminación de chicos y quizás en el mercado laboral también les cuesta poder ingresar normalmente, ¿no? Adrián, bienvenido primero. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y bueno, efectivamente, sí, ser una persona LGBTIQ es todo un desafío en un sentido porque si bien lo que hace a la sexualidad, lo que damos en llamar la identidad sexual de una persona, es un aspecto central, importante en la vida de todo ser humano, pero no es el único que nos define y nos caracteriza. Justamente a la hora de empezar a formar parte de los ambientes laborales, es todo un desafío el hecho de saber si ese ambiente es un ambiente inclusivo o es un ambiente, digamos, más bien, conservador, que puede presentar ciertos riesgos en cuanto a cómo cada persona exprese aquello que es propio de su identidad sexual, ¿no? Es decir, puede ser su orientación sexual, puede ser su identidad de género autopercibida, o lo que es más evidente para todas las personas, nuestra expresión de género, ¿no? Que no necesariamente va a entrar en esta en esta cuestión binaria de lo masculino femenino. Ahora, ¿quiénes son los que discriminan eventualmente? ¿Tus pares, tus compañeros, o hay una discriminación implícita de la empresa que por ahí cuando te tomó no había percibido y al darse cuenta de tu identidad sexual toma algún tipo de medidas? Bueno, hay distintas formas de discriminación, ¿no? Hay formas de discriminación más bien directas y otras que son indirectas. Las directas, bueno, son claramente formas en las cuales a través del uso inapropiado del lenguaje, por ejemplo, o el no respeto a la identidad de género autopercibida en una persona transgénero, el uso de insultos, la negación misma de la identidad, digamos, autopercibida de una persona transgénero, por ejemplo, son formas de discriminación. Las formas indirectas son un poco más sutiles, están enmascaradas, parecen ser como más neutrales, pero pueden tener un impacto muy directo, por ejemplo, en personas LGBTIQ. A ver, todas las personas en alguna medida pueden discriminar. ¿Cómo y por qué? Y bueno, porque hay una serie de preconceptos y prejuicios que están naturalizados de tal manera y se reproducen lógicamente en el ambiente laboral, sobre todo a través del uso del lenguaje, pero no significa que todas esas acciones partan de una cuestión deliberada o malintencionada, ¿se entiende, no? Entonces, Claro, yo me parece que estamos como dentro de esta cosa de la deconstrucción, estamos todos frente a un proceso y no es un cambio que se da muy paulatinamente, este cambio. O sea, me parece que estamos todos aprendiendo un poco. Sobre todo la gente de mi generación o de generaciones más grandes también. Creo que estamos aprendiendo. Para mí, que por ejemplo una persona, mi mamá, por ejemplo, la ve a Florencia de la ve y ella dice, es una madre. Pero para mí me encanta ser testigo de ese momento, ¿me entendés? ujú. Porque mi mamá no era así, tiene 80 años, es otra generación. ¿Cómo le haces entender? Y ella lo entendió y lo incorporó perfectamente. A mí me parece fabuloso ese ejemplo de este momento que estamos viviendo. Pero a la vez yo me pongo a pensar, no sé si de repente hay muchas chicas trans trabajando, qué sé yo, de repente como odontólogas, vas a una medicina, a una guardia, no encontrás una chica trans atendiéndote como una doctora o en una empresa. Ujú, ¿Qué tenés? La tenés peluquera, ¿me ujú, entendés? Está como estereotipado Estigmatizada. determinado, claro, determinado oficio, ¿no? Que una chica trans que sea peluquera es como que está bien visto, pero ujú. una doctora no sé, ¿me entendés? Entiendo, sí, sí, es un buen punto en el que traes, ¿no? El que traes justamente en este sentido, porque, digamos, dentro de lo que es el grupo de personas LGBTIQ no es un grupo homogéneo, digamos, es un grupo compuesto por personas distintas y justamente las personas trans, que digamos es a su vez un grupo muy, digamos, diverso, en donde vamos a encontrar mujeres transgénero, varones transgénero, vamos a encontrar personas que se autodefinen como travestis.
Si hay algo que caracteriza un poco a este grupo en particular, es una situación en su gran mayoría de, digamos, exclusión de muchos de los ambientes de socialización en el cual la mayor parte de las personas participamos y estamos insertos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, a la hora de, digamos, incorporarse a un empleo, las barreras de acceso al empleo son muy marcadas, sobre todo más allá del factor de discriminación y de prejuicios, hay una cuestión que es significativa y es que en general en el ámbito laboral se exigen unos determinados requisitos académicos que muchas personas trans no pueden cumplimentar porque no han logrado, por ejemplo, completar su ciclo de escolarización. Entonces, bueno, ahí la empresa puede argumentar que, bueno, si no tiene la capacitación necesaria para ese puesto, digo, no importa su identidad sexual. así es, correcto. Lo que pasa es que, bueno, justamente estamos como en ese lugar como un poco, por decir así, trabados, pensando, ¿Por qué bueno, no terminan su escolarización? bueno, no terminan su escolarización en muchos casos porque son expulsados o expulsadas tempranamente de los hogares. Claro. Que es previo a esta realidad. En otros casos por el acoso en el ámbito escolar, ¿no es cierto? Que hace que tarde o temprano terminen abandonando la escuela. Claro, eso todavía pasa. Sí, y mucho. Mucho. Mirá. Y la falta de recursos económicos, bueno, es otro factor fundamental también. Ahora, ¿no? supongamos que esa discriminación de ingreso Sí. no se da en una empresa, alguien ingresa y empieza a sentir distintos tipos de acoso laboral, por ahí de parte de un jefe, discriminación por parte de compañeros. ¿Hay un espacio dentro de la empresa para que esta persona pueda acercarse y ser escuchada y hacer valer sus derechos? Bueno, debería haberlo, sí, ¿Pero idealmente. es obligatorio por ley? No, digamos, es una recomendación en realidad. No es, digamos, es una recomendación del Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de un protocolo que ha dado a conocer hace ya algún tiempo, pero no es obligatorio por ley. Siempre recomendamos que las empresas, justamente cuando van a desarrollar políticas de inclusión, digamos, orientadas a combatir la discriminación contra personas LGBTIQ, primero preparen el ambiente interno. ¿Esto qué significa? ¿Ah, sí? Claro, que empiecen a sensibilizar, digamos, a empleados y empleadas, que busquen el compromiso de la alta dirección, que involucren fuertemente a los líderes y a las líderes, porque lógicamente que las situaciones, a ver, las personas LGBTQ están en los ambientes de trabajo. Sí. Esto no es algo nuevo, o sea, Sí, yo creo que en el caso de los históricamente han gays estado. masculinos han laburado un montón en este tema. Me Ujú. parece que están súper incorporados y están dentro de la dinámica laboral y están incorporados socialmente a sus grupos de trabajo y suelen ser brillantes en lo que hacen. Me parece que como es tan diverso, hay algunas comunidades que todavía necesitan trabajar más en este proceso de no discriminación. Bueno, justamente lo que decís es muy importante porque digamos que socialmente y socioculturalmente se ha ido logrando como una mayor aceptación e incorporación de ciertas identidades sexuales. Por Sí. ejemplo, la del varón gay. Sí. Podríamos decir también la de las mujeres lesbianas. Sin embargo, históricamente se ha invisibilizado más a las mujeres lesbianas Sí. que a los varones gays. Para mí sí, todavía les falta. Y ni hablar de, por ejemplo, las personas bisexuales, de las cuales se habla muy poco, pero es una identidad como tal, basada en una orientación sexual. Y bueno, y a partir de ahí están también las personas transgénero cuya realidad es distinta a la de los gays y las lesbianas, Total. porque la naturaleza de, digamos, lo que hace a lo específico de las personas transgénero tiene que ver con una identidad de género autopercibida. Todas las personas tenemos una identidad de género autopercibida. Ocurre que en las personas transgénero lo que predomina es la identidad de género, el sentido psicológico de ser de un género distinto al asignado al momento de nacimiento, ¿no? Como psicólogo, ¿no? Me imagino que más de una vez habrá llegado al consultorio alguien con un problema de adaptación laboral fruto de todo esto que se convierte en una problemática. ¿Qué les aconsejas? Que insistan, que persistan, pero se quedan sin trabajo por ahí. Bueno, a ver,
como psicólogo debería decirte que yo no puedo dar consejos, No, pero, no damos, no. pero bueno, trabajamos fuertemente todos los aspectos que hacen a, digamos, aquellos aspectos, en primer lugar, informativos, ¿no? O sea, de mi parte lo que yo puedo brindar muchas veces ante cuadros de mucha ansiedad y de mucha angustia es información. ¿Por qué? Porque existe algo de lo que se habla poco, pero digamos, ha sido estudiado ya hace mucho tiempo, que se dan a denominar el estrés de las minorías sexuales. No me gusta mucho ese nombre, pero bueno. Y nos habla de un estrés que es incremental a todo el estrés, digamos, que las personas Vive habitualmente naturalmente, tenemos, que es crónico, y del cual la persona no puede hacer absolutamente, respecto al cual no puede hacer nada para librarse de él, porque esto tiene que ver con todos los estigmas y prejuicios que un grupo social ejerce sobre un grupo minoritario. De ahí es donde viene el nombre del estrés de las minorías sexuales. Entonces, esto se replica en el ambiente laboral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona sufre algún tipo de acoso o hostigamiento en el ambiente laboral, tiene un problema. ¿Por qué? Porque no puede abandonar su trabajo fácilmente. O sea, depende muchas veces de su trabajo y no tiene esos grados de libertad como para decir, bueno, renuncio y me voy o me cambio de claro, empleo. no. En ¿no? líneas generales, una persona que tiene esa problemática, que llega a su vida adulta con esa problemática, tiene como cierta experiencia y debe tener ya algunas herramientas para sobrellevar un episodio de discriminación, porque seguramente que ya le pasó en la escuela primaria, en la escuela secundaria, durante su adolescencia. Igualmente en la vida adulta, ¿repercute? Por supuesto que repercute porque muchas veces la exposición continua a un factor estresor sobre el cual cualquiera de nosotros no tenemos ningún tipo de control, no podemos hacer nada para evitar que cese, y empieza en la infancia, sigue en la adolescencia y en la vida adulta también se manifiesta, termina generando, por más, digamos, habilidades que tenga la persona, por más resiliente que sea, termina generando a veces cuadros crónicos de ansiedad que pueden derivar inclusive en situaciones depresivas, ¿no? Esto se ve en la clínica y tiene los efectos muy parecidos, aunque no es lo mismo, pero tiene los efectos parecidos a un trastorno de estrés postraumático. Un trastorno de estrés postraumático, bueno, uno lo sufre a partir de un evento traumático, pero ese evento traumático, digamos, tiene lugar y cesa, ¿no? En este caso, el factor estresor tiende a perpetuarse, se cronifica, ¿no? Por eso es diferente. Me imagino que se suma el tema de la autoestima, ¿no? Porque te dicen no servís para un puesto y por ahí no es que no servís para un puesto, sino que hay otro tema latente. Exactamente, se daña la autoestima generalmente de las personas LGBTIQ desde muy temprana edad, es más, diría desde la infancia, porque toda vez que, digamos, a un nene se le dice maricón, o a una nena se le dice no seas machona, por ahí ese nene o esa nena en ese momento de su vida no están teniendo un registro de lo que significa ser maricón. Porque ser como es ser así, maricón. Claro, porque es como sienten ser. Es como sienten ser. Entonces lo que empiezan a incorporar es que hay algo negativo en ellos mismos o en ellas mismas por ser como son. Y esto va minando la autoestima, ¿no? Por eso es muy importante no solo el cuidado del uso del lenguaje, sino que en el ambiente familiar se trabaje de una manera fuertemente contenedora, ¿no? Y en el mundo laboral también. En el mundo Claro, laboral, sí, a ni mí que me hablar, parecía sí. muy interesante que nos visites y tu presencia, justamente porque a veces se habla mucho de este proceso que se está dando en la escuela primaria, que los chicos empiezan a sentirse y que se respete eso que se siente, que empiezan a sentirse de determinada manera, ya empieza a manifestar desde muy chicos, y que los padres lo puedan percibir y lo puedan aceptar y vivirlo con naturalidad, al igual que en el colegio, al igual que en la escuela. Me parece bien, pero no se habla tanto en la vida adulta, que sigue existiendo discriminación, que siguen pasando este tipo de episodios y que las personas siguen sufriendo el no poder acceder a determinado lugar por discriminación, sobre todo en la etapa adulta, ¿no? Y que eso está pasando. Está pasando, afortunadamente las empresas
sobre todo las grandes empresas, están cambiando fuertemente, digamos, interviniendo, mejor dicho, fuertemente en sus ambientes de trabajo para que esto no ocurra. Lo que pasa es que, bueno, estas grandes empresas no son empleadores de una gran cantidad de gente en términos de tener un impacto significativo, pero sí lo tienen en cuanto a niveles de representación. Quiero decir, empresas multinacionales con nombres muy significativos, que se visibilicen, como digo yo, que salgan del armario y se muestren como empresas que apoyan a las personas LGBTIQ, que hacen pública su compromiso con la no discriminación y la inclusión de la diversidad en los ambientes de trabajo, generan siempre un efecto de cambio, ya sea por contagio, por imitación, por lo que sea, pero que no sería lo ideal, porque lo ideal sería que se haga por una cuestión... No, bueno, pero para mí que, por ejemplo, Disney, cuando hizo La Bella y la Bestia, la última edición de La Bella y la Bestia, Disney, una empresa que, viste... Pero las transnacionales es más fácil, me da la claro, impresión que pero una mirada no del lo mundo mostraba distinta. en sus películas, Claro. y que en sus películas ya haya hecho muchos guiños para la comunidad y a favor de la diversidad. Una empresa tan grande como Disney, que haya en esa película tuvo un montón de guiños para la comunidad y para la diversidad, me pareció fabuloso. Ahora, ¿qué se hace en casos de discriminación laboral? O sea, vos te sentís discriminado, tus superiores no hacen nada, la empresa tampoco. ¿A quién podés acudir? Bueno, se puede recurrir a distintos organismos. En principio, se puede recurrir al INADI, por ejemplo, se puede recurrir a la Defensoría del Ciudadano LGBT en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En general, digamos, yo te diría que no es que las empresas no hagan estrictamente nada, porque la mayor parte de las empresas que empiezan a trabajar con políticas de inclusión, una de las cosas que fuertemente se les recomienda es que tengan como bien aceitados los canales de denuncia y de acción frente a estas acciones de discriminación. Entonces, en general estas empresas multinacionales suelen, por decir así, tener como ya lineamientos que vienen de sus casas matrices, y lo que se busca es hacer una adaptación de esos a la realidad argentina. Entonces ahí hay, digamos, caminos de denuncia dentro de la empresa y fuera de ella también, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas por trabajar todavía. Me parece que estamos todos dentro de un proceso súper positivo, súper así como maravilloso, pero todavía hay que seguir trabajando. Sí, queda muchísimo trabajo por hacer, pero bueno, lo fantástico de esta realidad que estamos viviendo, bueno, desde hace ya varios años en este sentido, es que estamos pudiendo ser partícipes de cosas que yo creo que antes no nos hubiésemos imaginado 20 años atrás, y que 20 años no es tanto, ¿no? No, está bueno ser testigos de este cambio, ¿no? Absolutamente. Estamos felices y ser testigos de este cambio. Se hacen cosas muy buenas, por ejemplo, hay varias empresas que están trabajando con programas de inclusión laboral para personas transgénero. El número de personas que contratan es acotado, perdón, Ay, te agarró, estuve con faringitis todo el fin de semana. Entonces, en este caso, las personas se pueden ir incorporando en números reducidos a estos programas, lógicamente con el inconveniente, digo yo, de que no todas pueden cumplir con los requisitos académicos que las empresas plantean, ¿no? Claro. Pero bueno, es una realidad que estamos viendo y que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adrián. A ustedes. Te dejamos tranquilo que se nos va a ahogar, chicos. Se nos va a ahogar en cualquier momento. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Es súper interesante este tema. Ya te convocaremos otra vez para seguir hablando, porque me parece que es algo que tiene que generar conciencia y estamos en el pleno proceso de cambio y hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir hablando y reflexionando. Hacemos una pausa y ya seguimos.